Bueno, voy a explicar la ley de Charles. Esta ley se caracteriza porque en todos los problemas nos van a indicar que la presión es constante. ¿Vale? Este señor descubrió que si yo tengo aquí metido en un habitáculo con un émbolo un gas, esto ocupa un cierto volumen y si lo someto a una temperatura, esto me va a dar una presión. Para yo conseguir que esa presión se mantenga constante en ese mismo recipiente, si yo, por ejemplo, le doy temperatura, en este caso si cojo y le incremento la temperatura, lo que voy a conseguir yo incrementando la temperatura es que estas partículas se muevan más. Al moverse más van a chocar más contra las paredes. Si yo mantuviera el volumen, la presión se incrementaría. ¿Cómo puedo hacer que la presión se mantenga constante en este recipiente y que está a la temperatura distinta? Pues dándole más volumen. Esto se mueve más, pero si le doy más lugar, más sitio donde moverse las partículas, puedo conseguir que las presiones sean iguales. De tal forma que al incrementar la temperatura necesito obligatoriamente darle más volumen si quiero conseguir que la presión se mantenga constante. Esta sería la explicación teórica de Charles. Ahora vamos a ver cómo se resuelven los problemas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, como en todos los problemas, es identificar las unidades. Es decir, aquí tenemos en la situación 1 tenemos unas características y en la situación 2 tenemos otras características. Por lo tanto, leemos el enunciado e identificamos qué hay en cada situación. ¿Vale? Aquí nos dice, un gas ocupa un volumen de 5,5 litros a una temperatura de menos 193. Es decir, nos están diciendo que cuando está con este volumen está a esta temperatura. Esto sería una situación, la situación 1. Por lo tanto, podemos poner que el volumen 1 es igual a 5,5 litros y la temperatura en esas circunstancias es de menos 193 grados centígrados. Ya tendríamos lo que hay en la situación 1. El problema, por ejemplo, también vemos que nos dice que es a presión, la presión permanece constante. Si nos dicen que la presión permanece constante, nos están indicando que podemos usar la ley de Charles. Siempre todos los enunciados nos van a indicar que la presión en la situación 1 y la situación 2 debe ser la misma. ¿Vale? Y aquí nos lo remarca. La presión va a permanecer constante. Por lo tanto, nos indica todavía más que es la ley de Charles, presión constante. Calcula a qué temperatura, esta sería la incógnita, se obtendrá un volumen de 7,5 litros. Por lo tanto, en la situación 2 nos están preguntando a qué temperatura, no lo sabemos, esa es la incógnita, se obtendrá un volumen de 7,5. El volumen es igual de 7,5 litros. Bueno, aquí ya tendríamos identificadas las unidades. El volumen 1, volumen 2 y la temperatura 1 y la temperatura 2, que es la incógnita. Cambios de unidades. Es muy importante que para que esta fórmula funcione, las unidades deben coincidir. Y aparte de coincidir, la temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin. Por lo tanto, cualquier temperatura que veáis en estos problemas, lo primero que hay que hacer es pasarlo a grados Kelvin. ¿Cómo se pasaba a Kelvin? Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasar T1 a Kelvin. T1 será igual a menos 193 más 273, me da un total de 80 grados Kelvin. Por lo tanto, esto realmente son 80 Kelvin. Y la temperatura, el resultado, también me dará en Kelvin, porque si este lo pongo en Kelvin, este también me tiene que dar el resultado en Kelvin. Luego miramos a ver si hay que hacer algún otro cambio de unidades. Ejemplo, aquí vemos que el volumen está en litros. Y aquí el volumen también está en litros. Por lo tanto, en este caso, como los volúmenes coinciden, no hay que cambiar ninguna unidad. En el caso de que este volumen y este no coincidiera, tendríamos que hacerlo coincidir. ¿De acuerdo? Si este está en litros y este en mililitros, pues hay que pasarlo los dos a las mismas unidades, la que queráis, o litros o mililitros, o centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos hecho los cambios de unidades pertinentes. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Lo que hacemos es, la fórmula es V1
partido T1 es igual a V2 partido T2. ¿Quién es el volumen 1? Lo pusimos aquí, 5,5. 5,5 partido temperatura 1. Temperatura 1, 80 Kelvin. Repito, no os confundáis y pongáis aquí la temperatura en grados centígrados, si no saldría mal. Volumen sub 2, tenemos 7,5 litros y la temperatura la desconozco porque es la incógnita. En este tipo de ecuaciones, donde vemos una fracción igual a otra fracción, lo que se hace siempre es multiplicar en cruz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que haríamos sería 5,5 por x, este por este, y luego 80 por 7,5, igual a 80 por 7,5. Os recuerdo que el que está multiplicando a la incógnita, en este caso es el 5,5, pasa dividiendo siempre. Por lo tanto, x es igual a 80 por 7,5 partido 5,5. Si hacemos esta multiplicación, esto nos da 80 por 7,5, nos da 600, que si lo divido entre 5,5 me da un total de 109,09 Kelvin. Este sería el resultado. Repaso. Como en todos estos tipos de problemas, tenemos estos tres pasos: identificar unidades, cambio de unidades, sustituir la fórmula. Primero de todo tenemos que saber qué ocurre en las distintas situaciones. Vemos aquí que en la situación 1 tenemos un volumen de 5,5 y una temperatura de 80 Kelvin, ya lo hemos pasado. Y en la situación 2 tenemos un volumen de 7,5 y la incógnita es la X. Aquí hacemos el cambio de unidades pertinente y posteriormente es sustituir la fórmula con los cambios de unidades correctos. V1 partido T1, sustituimos y multiplicamos en cruz. El que multiplica la incógnita pasa dividiendo y calculamos. Y es así como sería el cálculo de la ley de Charles.